Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Voy a compartirles pantalla. ¿La logran ver? Sí, doctor. Bueno, voy a magnificar ahorita. Bueno, continuando con los temas de abdomen, vamos a ver lo que es trauma abdominal y vamos a ver también lo que es apendicitis aguda. Bueno, lo importante en el trauma abdominal es entender que es un intercambio de energía entre un objeto externo y un organismo, o sea, un cuerpo humano, siendo la magnitud del daño tisular proporcional a la cantidad de energía intercambiada o a la cantidad de energía absorbida por el organismo. Entonces, por eso cuando ustedes están hablando de trauma abdominal es importante muchas preguntas en semiología que se pasan desapercibidas, como la altura que cayó, con qué impactó, a qué velocidad iba cuando impactó, rebotó o no rebotó. Por eso cuando es un accidente automovilístico hay que saber el choque fue frontal, fue lateral, fue de esquina, fue anterior, fue posterior, a qué velocidad iba, con qué estructura impactó, qué modelo de carro es. Y el modelo tiene que ver muchos factores, ¿verdad? Si el material del carro es absorbible de impactos o no. Por ejemplo, de 1980 para allá atrás, la mayoría de carros era su estructura y su carrocería era mucho metal, no como el material ahora que es parte plástico y que absorbe los impactos. Además que su forma característica permite la dispersión del aire y eso disminuye los impactos. También en la actualidad los cinturones son dobles, oblicuos y transversos. En 1970, todavía en 1980, todavía eran cinturones solo transversos, provocaban muchas lesiones. Actualmente hay carros que tienen 4, 5, 6, 7, hasta 8 bolsas de aire, dependiendo del modelo, el tipo. Estamos los BM, los Mercedes, los Volvo, los Lexus, que son los que más bolsas de aire tienen, ¿verdad? Los europeos, se me ha escapado el nombre del carro tienen como 6 bolsas de aire. Entonces todo eso es importante en el momento de manejar un trauma abdominal, sobre todo cerrado. Los dos tipos de trauma son trauma penetrante y trauma cerrado. Los traumas penetrantes normalmente son por arma blanca, arma de fuego, por ondas expansivas, por traumas contusos. El trauma cerrado son la mayoría por accidentes de automóvil, bicicletas, motocicletas o caídas. Las explosiones de larga distancia, si es de cerca distancia, son penetrantes. Que ustedes ven es fácil diagnosticar, la mayoría de los pacientes entran al APA de un solo, pero en este caso es donde hay más complicaciones porque el paciente muchas veces puede estar estable. La incidencia de los casos cerrados son de un 80-90% más un 10 o un 20% de abiertos. Las causas de los cerrados son accidentes de tráfico, un 68%, y a nivel mundial, arma blanca 60%, arma de fuego 20%. En nuestro país es al revés. El arma de fuego está alrededor de un 70% y el arma blanca un 30%. ¿Verdad? Hay países en que esas heridas se dan por corridas de toros, esas cosas que practican en algunos países. Las lesiones en los traumas cerrados van en vaso en un 50-60%, hígado en un 34%, intestino delgado que puede ir a un 5 o un 15% y riñón que puede estar en un 10%, dependiendo del mecanismo del trauma. Pero en esta forma de ascendente es las lesiones. Mientras que en los abiertos el más frecuente es intestino delgado
hígado y vaso. Intestino delgado por cualquier accidente normal. Hígado y vaso está asociado más a los sicariatos porque la persona sabe cómo acuchillar. Aquí tenemos dos casos, un caso penetrante y un caso cerrado. Si ustedes ven el caso penetrante, pues es un cuchillo de mesa, ¿verdad? Esta son los pezones, un paciente masculino, este es el pubis. Si ustedes se fijan, la herida va hacia abajo, pareciera que fuera un pleito doméstico, una herida en un pleito de un hogar, ¿verdad? La herida fue hacia abajo, probablemente no con intención de matar, sino que de asustar, porque si hubiera sido asesinato, esta punta en vez de ir hacia abajo hubiera ido hacia arriba, porque si va hacia arriba ya es un sicariato. Eso se analiza mucho en lo que ustedes llevan de medicina legal. Si el puñal se va hacia el centro, agarra la aorta; si se va al lado derecho, agarra el hígado; si se va al lado izquierdo, agarra el vaso. Por este lado tenemos un trauma cerrado en donde lo que vemos es escoriaciones y laceraciones en la piel, pero aquí está el ombligo, este es el pubis, estos son los pezones, pero que vemos una laceración extensa que abarca desde cadera, fosa ilíaca izquierda, flanco derecho y todavía agarra parte del hipocondrio. Como es extensa la escoriación, sabemos que fue de impacto y al mismo tiempo de raspada, como diríamos. Entonces sabemos que los impactos pueden estar a nivel de hígado, en su borde inferior, puede haber tenido un impacto a nivel de riñón y a nivel de la región secalva, que está a este nivel, estaría ciego y estaría, como agarra esta cadera, estaría el músculo psoas. Y pueden haber hematomas de psoas. Quiere decir que tenemos que investigar si no hay lesiones a este nivel, solo por el mecanismo de trauma y la extensión de la laceración. Si lo vemos como los espacios que estudiamos el otro día, en la cavidad peritoneal hay cavidad peritoneal superior e inferior. En la superior está el hígado, estómago, vaso, diafragma. En la inferior, intestino delgado y el resto del colon, ¿verdad? Si lo vemos por espacio retroperitoneal, vamos a saber que si la lesión de espacio retroperitoneal está la aorta, la vena cava, el páncreas, los riñones, uretra, duodeno y la porción retroperitoneal del colon. Si lo vemos en cavidad pélvica, estaríamos hablando de recto, vejiga, próstata, órganos genitales femeninos, vasos ilíacos. Como ven, este esquema es bien difícil de valorar, determinar dónde puede estar la lesión. Por eso utilizamos el esquema de los 9 cuadrantes, analizando bien el examen físico y la historia clínica para saber las probabilidades. Siempre, siempre, aunque encontremos en el examen físico y todo, siempre hay que irse en secuencia. Recuerden, el órgano que más se afecta en trauma cerrado siempre va a ser vaso, después hígado, después duodeno, porque es retroperitoneal, y por último riñones. Importante, cuando ustedes tengan un paciente con trauma abdominal, hay que saber cuándo movilizarlo y cuándo no movilizarlo. Si el paciente está agónico, no lo pueden movilizar en una sala de rayos X ni en un estudio. Lo primero que tienen que tratar de hacer es estabilizarlo vía aérea, vía circulatoria y lograr detectar en qué lugar hay un sangrado y poder parar. Si es de miembros inferiores, parar el sangrado. Poner catéter subclavio si es necesario, hasta el punto que lo puede estabilizar y de un solo lo mete a sala de operaciones a una laparotomía. Pero no le ande buscando hacer un montón de estudios porque el paciente se le va a morir. Si el paciente está inestable, es un paciente que está entre la vida y la muerte. Es un paciente en que en cualquier momento se le hace agónico. La mayoría de los pacientes agónicos mueren, pero el inestable los puede llegar a rescatar. ¿Qué hay? Indicaciones de inestabilidad: pulso elevado de 90, frecuencia cardíaca mayor de 32, presiones arteriales menores de 90, sobre todo la sistólica. Noticen sangrado. Estabilícelo si necesita hacer un estudio rápido, como sería ultrasonido abdominal. Estabilice la vía aérea, hay que canalización con calibre 18, transmisión de suero,
plaquetas y todo lo que es necesario y poder pedir un ultrasonido. El ultrasonido FAS no es un ultrasonido para ir a buscar líquido, eso cualquiera lo sabe o cualquiera lo va a buscar. El ultrasonido FAS abdominales para descartar lesiones esplénicas, hepáticas en primera instancia. El que yo encuentre líquido libre en abdomen no me dice nada, pero que yo encuentre una laceración esplénica o hepática sí. Y eso es lo importante del estudio del FAS del ultrasonido. ¿Qué pasaría si el paciente que estoy recibiendo es un cardiópata descompensado y no me doy cuenta? Voy a encontrar líquido en abdomen, voy a encontrar líquido en pleura y lo voy a atribuir al trauma. ¿Qué tal que sea un paciente con insuficiencia renal crónica y no lo sé? El líquido que encuentra también lo voy a atribuir a trauma. Por eso es bien importante tener cuidado de que FAS no significa líquido libre. Si lo ha estabilizado, entonces si está estabilizado, puede mandarlo a hacer todos los estudios que usted requiera, ultrasonido, tomografía, lo que usted corresponda de acuerdo al cuadro clínico bien evaluado de su paciente, porque tiene que ser preciso en lo que va a pedir. Recuerde, sea como sea que se maneje en diferentes tiempos, en diferentes momentos, la revisión primaria de la vía aérea, de que exista una buena ventilación, no cuerpo extraño en vía aérea, que tenga una buena circulación y valorar el déficit neurológico va a ser importante, el ABCD va a ser importante, porque eso me va a permitir tiempo. Si tengo una vía aérea mala, el tiempo está en contra mía. Si no hay algo que obstruya la ventilación, está en contra mía. Si la circulación no existe, de nada me sirve tener una buena ventilación. Si ya restablecí esto, pero no valoro si hay una alteración neurológica y lo voy a meter a sala de operaciones y entra con un hematoma epidural a sala de operaciones, lo opero, sale bien de la cirugía, pero recuerde, el paciente me cae con un glángulo de 7. ¿Por qué? Pues tenía un epidural. ¿Y ahora de qué me sirve operar? Y ya tuvo una lesión permanente. El examen completo, recuerden, pacientes politraumatizados no debe ser evaluado por una persona, debe ser evaluado por un conjunto de personas que hacen un equipo. La anamnesis siempre es importante, esa historia clínica bien hecha, bien clara, bien específica, que nos ayude a sospechar lesiones. El examen físico debe ser bien realizado. ¿Por qué? Porque todo esto nos va a ayudar a tomar las decisiones necesarias para saber qué exámenes hacer, qué procedimiento quirúrgico vamos a tratar de realizar. ¿Qué hacer en trauma abdominal cerrado? Eso va a depender mucho del órgano afectado, pero va a haber dolor agudo o difuso, sensibilidad a la palpación focal o difusa, distensión abdominal. Y cuando hablo de distensión abdominal, se está asociado a mate o hipertimpanismo, porque si es mate, sangrado, si es hipertimpanismo, ruptura, disminución o ausencia de los ruidos peristálticos, ¿verdad? Ausencia significa ruptura, disminución significa parálisis. Signos de hemorragia, ¿verdad? Donde están la equimosis, la rectorragia, el signo de Ehrlich-Turner, las hemorragias periumbilicales y todo eso que nos ayudan a pensar en lesiones retroperitoneales, sobre todo de mesenterio. La sospecha clínica puede ser múltiple, múltiple. Hay tantas lesiones que pueden presentar en abdomen. Por eso nuevamente les volvemos a repetir, usen los 9 cuadrantes, les va a ayudar mucho. Porque pueden estar lesiones diafragmáticas, ¿va? Van a dar disnea, irritación intestinal, dolor, irradiado hombro izquierdo, si es el lado izquierdo. Lesiones gastrointestinales, normalmente por el cinturón, aquí donde es importante preguntar qué tipo de cinturón usaba, rebotó o no rebotó, tenía bolsas de aire, etcétera, etcétera. Las lesiones hepáticas, ¿no? Signos de choque polémico, las lesiones esplénicas. Todo eso se va a evaluar si usted lo hace
por los cuadrantes, evaluando las laceraciones donde están presentadas, la auscultación, la percusión, la palpación, etc. ¿Por qué? Porque en un trauma abdominal cerrado va a haber sangrado. El sangrado puede ser intraparenquimatoso o extraparenquimatoso. Intraparenquimatoso se puede presentar como un hematoma en este caso, un hematoma de hígado, una contusión de hígado. Una contusión es como un sopapo, un hinchazón que provocó microhemorragias. Una laceración es una cortada que puede ser pequeña o grande. Una laceración puede ir hasta el centro y seccionar un vaso y llegar a provocar devascularización de un cemento y necrosis. También puede haber neumoperitoneo, ¿verdad? Por la perforación de una visera hueca. También puede haber sangrados subcapsulares. También puede haber en el hígado, también subcapsulares de riñón. Puede, como el vaso es una estructura más pequeña y más solitaria que todas las demás, el vaso puede romperse y sangrar más rápidamente que cualquier hígado. Entonces puede haber sangrado activo. Y eso es importante que usted lo monitorice. La onda líquida con los deditos para probar. La ocultación le ayuda bastante en eso también. Y exámenes, ¿qué exámenes? Bueno, a veces hay que hacer examen rectal para ver si no hay sangrado en recto. Porque si hay sangrado en recto activo significa lesión de visera hueca. Examen vaginal con cautela ¿verdad? Porque si es una paciente virgen, eh, pueden haber hasta demandas por esto. Ahora, si ustedes miran que al hacer el examen vaginal ven sangrado en vagina, siempre deben de considerar la posibilidad de aborto en curso. O sea, siempre tienen que investigar embarazo. El cateterismo vesical, ojo, es importante el cateterismo vesical, hay que saberlo hacer. Muchas veces en pacientes que están estables nos piden ultrasonido o otras cosas de vías urinarias por lesión renal. ¿Por qué? Porque encontraron en la orina sangre oculta dos cruces. Una lesión renal no va a tener sangre de dos cruces, va a tener sangrado activo y punto. Pero nos lo mandan a pedir, causado por el cateterismo vesical. Pero hay que saber bien poner la zona. Los exámenes de laboratorio, hematócrito, recuento, algunas veces le piden amilasa. Estoy de acuerdo, hay que pedir amilasa en algún momento, pero no tan entrada. ¿Por qué? Porque aunque tenga una contusión pancreática, la amilasa no se va a elevar hasta después de las 8 horas. La creatinina sérica, bueno, tal vez por el quirúrgico, a ver si no están con un paciente eh, que en realidad sea renal, crónico. Uroanálisis, si no es diabético. El nivel de alcohol sí es importante. Ustedes no lo hacen normalmente en hospitales, pero en un hospital privado se lo tienen que hacer. Más si fue un accidente aparatoso con muertos, siempre hay que pedir. Los gases arteriales, en ciertas ocasiones se piden. Las pruebas de transfusión se tienen que pedir por la cirugía. Aquí no está la prueba de embarazo si fuera mujer. Esto es con mucha cautela, pero sí, si miran eso hay que pedirlo. Estudios imaginológicos. Depende de la lesión, depende de su evaluación. Porque si no, vamos a pedir cualquier cosa. Aquí hay una pequeña historia, ¿verdad? De YSG, una paciente femenina de 10 años, recibida de podríamos decir, eh, sésamo, ¿verdad? Que le evalúa el médico de ella y la manda con una referencia con diagnósticos de politraumatismo, trauma abdominal cerrado, abdomen agudo, herida en muslo derecho. Es recibida ya en el hospital. En el hospital hacen toda la evaluación y dice que está estable. Al examen físico, distendida, con leve irritación, dolorosa la palpación, equimosis lineal en mesogastrio. Ya saben que es periumbilical. Extremidades, una herida afrontada en un tercio medio del muslo derecho, más un hematoma. Diagnósticos siguen los mismos de acá. Politraumatismo, trauma abdominal cerrado, abdomen agudo, herida en muslo derecho. ¿Cómo es posible que sean los mismos?
Aquí debería, si me van a poner esta, herida en muslo derecho sin complicación vascular. Abdomen agudo aquí no entra. Politraumatismo aquí ya no entra. Trauma abdominal cerrado con sospecha de lesión a tal nivel. ¿Por qué? Porque fue evaluado ya en un hospital central. Ya fue evaluado por 2 o 3 personas. Debería esta persona tener un cuadro más específico. No repetir. Y eso sucede mucho, mucho en esos expedientes que miramos en los hospitales. El paciente ingresa hoy por asma bronquial en crisis, por una descompensación diabética. Y pasa la evolución, pasa el 10º día. Paciente con diagnóstico de asma bronquial descompensada, asma bronquial en crisis, diabetes descompensada. Eso fue hace 10 días. Hoy su diabetes debería estar compensada, su asma debe estar estabilizada. Si un médico, un abogado lee eso, va a decir, ¿qué ha pasado en 10 días? Que el paciente sigue teniendo lo mismo, no lo han manejado. Se muere, lo pueden demandar, pero eso ocurre. Hay que decir, diabetes mellitus controlada, asma bronquial estabilizada, porque ya pasó por lo que ingresó, pero seguimos cometiendo errores. Bueno, le hacen examen de laboratorio, un montón, la vía de columna, tórax, columna cervical, pelvis, taca abdominal simple, contrastada, etcétera, etcétera, etcétera. Tardaron tanto tiempo con la niña, unas 2 horas. Al final, el abdomen se convirtió en tabla, tuvieron que hacerle a la lapa, encontraron una laceración en hipocondrio y flanco izquierdo con herida en muslo derecho. El informe quirúrgico dice que ya tenía 200 cc de líquido libre, por eso cayó en abdomen en tabla, y que tenía una lesión en el borde mesentérico. Esa era su lesión. Y fue trasladada al 3.er piso. Aumentaron el tiempo operatorio, aumentaron todo, ¿no? Porque no fueron rápidos en su manejo. Empezaron a pedir, 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 pedir. Y es lo que sucede en muchas, muchas ocasiones con nuestros pacientes. Aquí tenemos, solo para mostrarles, un ultrasonido. Este es un hígado y este es líquido alrededor del hígado. Saben que no debe haber líquido, pero si ustedes se fijan en el hígado, es algo irregular el hígado. Aquí hay una laceración del hígado y está sangrando. Entonces, lo importante aquí en este ultrasonido no es determinar que hay líquido, es determinar más o menos un volumen de líquido, ¿verdad? Si el paciente está estable y decimos que tiene 100 cc, pero está estable, presión arterial, signos vitales y todo, tiene dolor por el golpe, se puede observar, y se le hace un hematócrito con su hemoglobina, se repite en 6 horas y está estable todavía el paciente, entonces se hace monitoreo cada 24 horas de esta colección por ultrasonido. Si va reduciendo, sabemos que el paciente va evolucionando perfectamente bien. No necesitamos hacer más. Si el diagnóstico es por tomografía, como en este caso, un paciente con trauma abdominal cerrado, auxiliar automovilístico, 80 km por hora con ligero volcamiento, hacemos una tomografía, encontramos un hígado y que por el hígado hay una imagen semiluna con contenido líquido que tiene unas unidades de 50 unidades Homefield en comparación al hígado que tiene 70 porque está captando el material de contraste. Si aquí no debe haber líquido y es un accidente y no tiene enfermedad de base, entonces suponemos que esto es sangrado. Por el contrario, eso estamos viendo, si lo dividimos a la mitad, como está el hígado acá, este es hipocondrio derecho. ¿Qué deberíamos ver al otro lado? El hipocondrio izquierdo. ¿Qué hay en el hipocondrio izquierdo? El vaso. Pero aquí con el medio contraste solo vemos esto blanco. Significa que este es el vaso y todo lo demás es un gran hematoma gigante. Significa
que tenemos un grado 4 de lesión esplénica. Este paciente es un paciente quirúrgico. No se va a morir por esto sí. Entonces es importante clasificarlo. Ahora, hay médicos que se pueden tirar sus riesgos, sobre todo si es un paciente joven, porque quitar un vaso en paciente joven es dejarlo inmunosupreso. La pregunta del millón es, ok, si está estable, ¿me aguanto con ese hematoma? ¿Se recuperará algún pedazo del vaso? Pueda que sí, pueda que no. El problema es que este paciente me puede hacer una triada de la muerte. Ya más adelante la vamos a ver, ¿no? Una de ellas es una coagulopatía de consumo, por estar esperando ese vaso que está ahí con ese coágulo. Entonces, es un riesgo muy grande que hay que tener mucho, mucho cuidado. Aquí tenemos otro paciente con trauma, ¿verdad? Accidente automovilístico, paciente 90-40 depresión, dolor abdominal difuso, de predominio izquierdo, puño en percusión intensa, disminución de los ruidos intestinales, no hay onda líquida, hay una laceración en flanco izquierdo. Entonces hacemos comparativos. Sabemos que la lesión está del lado izquierdo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿A qué nivel? Estamos en flanco derecho y aquí estamos viendo el frijolito. Vamos a buscar a comparar con el riñón izquierdo y no lo vemos. Lo que vemos es esto de acá. Entonces nos damos cuenta que este es riñón, pero solo está la mitad del riñón. Y la otra mitad, aquí está la mitad y la otra mitad está deshecha. Este es un paciente de alto riesgo. La mortalidad en este paciente es altísima. Significa que hay que mandar a llamar al cirujano vascular, al cirujano general y, si es posible, al urólogo, porque el retroperitoneo está lleno de sangre y está sosteniendo el sangrado. Este paciente debe tener catéter venoso central y 2 vías superiores en una transfusión continua de sangre y en la otra de líquidos, porque cuando abran este retroperitoneo es como abrir el driante de eso de los bomberos y va a salir sangre por montones. Tienen que ser rápidos los cirujanos que entren aquí, porque lo más importante es ir a encontrar la renal y pinzarla para parar el sangrado. Si no, se le muere el paciente. Para eso se crearon los algoritmos. Hay múltiples algoritmos. Lo importante no es tanto el algoritmo, es el análisis del paciente. Si es un paciente abierto o penetrante, arma blanca, observación, complicación de cirugía. Observación, ¿cómo? Se mete el dedito hasta donde llega. Si el dedito entró a cavidad abdominal, es LAPA. Si es por arma de fuego, va a cirugía. Si es cerrado, si hay una complicación evidente, ¿verdad? Disminución del volumen, hipotensión, etcétera, ¡bum! Yo solo a cirugía, miren, no se está pidiendo tanto. Me voy a ir a revisar con una lapa, hígado y vaso rápido. Si no hay nada ahí, lo demás. Si la complicación es dudosa, entonces aquí el lavado peritoneal se hacía, ahora ya no se hace porque está el ultrasonido, ¿verdad? Se hace ultrasonido. Si el ultrasonido no es suficiente, se hace la tomografía. Si es positivo, a cirugía. Si es negativo y no hay complicaciones, pues observación. Si hay hematuria, algunos que tenían hematuria y el lavado peritoneal no podía y no va a poder darle el diagnóstico, entonces le hacían uretrografía y después cirugía. Pero para eso ahora ya tenemos el ultrasonido. Este es otro esquema, nada más que lo manejan desde el punto de vista de un traumatismo cerrado en estable e inestable. Si el paciente está inestable, perfusión de fluidos, cirugía. Si el paciente se estabiliza, tomografía. La lesión hepática, clasificar el grado
Grado 1 y 2 conservador, grado 3 y 5 angiografía. Bueno, en algunos países se hace, aquí todavía no mucho. Si la angiografía logra encontrar el vaso y taparlo, tratamiento conservador o embolización. Si no, entra cirugía. La tríada de la muerte. Cualquier paciente con trauma abdominal nos puede generar una acidosis metabólica, una hipotermia y una coagulopatía. En sí misma, cada uno de ellos nos puede dar un 33% de probabilidad de mortalidad. Si tiene los tres, el paciente se va a morir y no pueden hacer absolutamente nada ustedes, sobre todo cuando ya nos cayó en la coagulopatía. No sé si tienen preguntas con referente a esta parte. No, no, doctor. No, doctor. No hay dudas. ¿Han visto pacientes con trauma cerrado de abdomen? No, doctor. ¿No han visto? Sí, yo sí, doctor. Ajá. ¿Y qué han visto? ¿Qué ha visto usted? Como se ve, la mayoría de los politraumatizados llegan inconscientes o de repente están conscientes pero bastante alterados. Y el abdomen he visto por trauma cerrado y penetrante. En el cerrado, bastante doloroso a la palpación. Inclusive algunos, recuerdo un caso en particular que pensaban que era que se le había estallado completamente el vaso porque tenía un hematoma prácticamente de todo el abdomen. Se le miraba así como la imagen que nos puso usted, eh, bastante hematizado, con cambios inflamatorios y tenía laceración en piel. Y vi, uno de los penetrantes que vi, llegó con un agujerito como el tamaño de la yema del dedo, más o menos. Y fue como en la línea media clavicular, por una pelea de bolos. Y entonces, Buen abdomen. ¿cómo? Buen tórax o en abdomen. No, en tórax. Ajá. Y se le mandó a hacer una placa de rayos X, pero el residente cuando los examinó nos explicó que llegó con enfisema subcutáneo y lo tocamos porque él decía que no tenía dolor, pero se le sentía como, Como burbujitas. ajá, así, como cuando uno aprieta una bomba. Como cuando han visto unos protectores que tienen unas pelotitas. Así se siente. Ajá, algo así, Eh, como gel en una bolsa, como que uno meta gel adentro de una bolsa y se ponga a apretar, algo así se siente la consistencia en la piel. Y se le hizo la placa y sí, efectivamente tenía fractura porque aparte de eso tenía golpes lo habían golpeado con las piernas, tirado patadas y lo habían tirado al suelo. entonces, eso significaba que tenía ruptura de dónde? ¿Cómo? Que tenía enfisema subcutáneo. Sí, el residente nos dijo que él creía, o sea, por la clínica que tenía antes de hacerle la radiografía, de que le habían perforado algo en el pulmón por lo del enfisema. Pero cuando se le hizo la radiografía, nosotros no veíamos nada. Entonces lo dejaron como en observación mientras hacían el pase de visita para que lo viera el especialista. Ojo, cuando ustedes tengan un paciente así, puede ser por neumotórax, pero puede Ujú. ser por ruptura traqueal o ruptura esofágica. Pero ahí, doctor, porque la tenía como en la línea, Me dicen tórax, ¿va? sí, Ujú. como
como en la media clavicular más o menos, anterior, sí. Sí, lo que pasa es que muchas veces, miren, yo tuve un caso cuando estaban internados, fue mi segundo turno. Me tocó un caso de un chavo que andaba bolo drogado, no sé qué. Chapo era bien alto. Cuando lo estaba haciendo el examen físico, le encontré una heridita justamente en el segundo espacio intercostal para external. La estaba limpiando y el chavo me tiró las cosas y me agarró del cuello y me levantó y me estrelló en una pared. Está bien drogado. La ventaja mía es que tenía mi R1, en ese tiempo era militar y era un pequeño nene. Si no fuera por él, me hubiera matado el tipo este. Pero no lo terminamos de revisar porque él estaba iracundo. La cuestión es que él tenía una heridita de 5 milímetros en ese lugar. Nos tiró todo el material quirúrgico, no le hicimos ningún examen, se fue. Y yo con el susto de que casi me vuelan, pero escribí un expediente, todos los detalles y todo lo que había logrado ver. Fue un turno horrible. Ese turno no se me olvida en la vida porque no desayunamos, no almorzamos, no cenamos. Y salí a las 5 de la mañana de la última cirugía, que había sido un hematoma epidural, que había entrado a operar con un neurocirujano. Habíamos entrado a operar con otro especialista, 2 apendicitis. La cuestión es cuando ya salí a sala, imagina todo quemado uno, me mandan a llamar de la dirección y cuando entré a la puerta de la dirección estaba sentado el director del hospital, el jefe de la emergencia, el jefe de la sala, el R3, el R2, el R1 y solo me estaban esperando a mí. Y la razón por la que me estaban esperando era porque el paciente se había muerto. Y el paciente no se fue al hospital, no supimos, otro se fue a meter a un lugar que le llamaban el cuarto de los sueros, creo que ya no existe, pero le llamaban el cuartito de los sueros. Ahí se metió, después de la enojada se sentó y ahí murió. Lo que tenía la heridita de 5 milímetros es que había sido un punzonazo. El punzonazo había sido un poquito oblicuo y había lacerado la curvatura mayor de la aorta. Con el relajo que él armó y todo eso, la laceración se abrió y cuando él se sentó, ¡pum!, se estalló. Y el paciente murió acomodadito allá. Eso se lo estoy diciendo porque lo reportó medicina forense después. Pero si eso no hubiera estado reportado en el expediente, todos hubiéramos estado en el bote. Por eso es importante describirlo todo. Dónde están ubicadas las lesiones, porque eso nos puede orientar hacia lo que puede suceder. Las lesiones en tórax hay que tenerles mucho cuidado. No todo es neumotórax. Hay neumomediastinitis, hay rupturas esofágicas que provocan disección y la disección puede llegar hasta fuera de la pared torácica sin comprometer el pulmón. Lo mismo la tráquea. Hace una disección del mediastino y saca el aire por arriba y va a dar hasta los pectorales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En el trauma de abdomen que me dijo del hematoma gigante, ¿qué pasó con ese paciente? No sé, doctor, porque en esa guardia yo entré a quirófano. Solo lo vi así cuando lo llevaron y medio traté de poner atención a lo que estaba explicando el residente, pero no, de ahí me metí a quirófano y no sé. Posiblemente tenía una laceración grado 4, eso es una esplenectomía. Y así con ese sangrado que tenía es mal pronóstico, muy mal pronóstico. La descompensación cuando hacen la lapa es terrible. Pero qué fuerte eso, y a veces uno los ve y no sé, la verdad es que yo, o sea, vi la herida y como era tan pequeña y el muchacho estaba tranquilo, no pensé en la magnitud del problema. En tórax, cualquier heridita chiquita, pónganle atención, cualquiera, porque hay muchas heridas que son punzonazos.
y el punzón apenas tiene 4 milímetros. Y las lesiones son las que tardan mucho en dar manifestación. Bueno, ¿no hay nada más? ¿Otro comentario? Bueno, continuamos con otro tema que van a ver siempre en la emergencia, que se llama apendicitis aguda. La apendicitis aguda no es la primera causa de dolor abdominal en las emergencias. Tanto en niños como en adultos, la primera causa de dolor abdominal o la más frecuente que hemos visto es impactación fecal. ¿Qué es impactación fecal? Es el acúmulo de heces en lugares del abdomen focales. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, el colon forma bastante gas. Ese gas se tiene que movilizar, eso se convierte en los famosos ventosos que nosotros conocemos. Todo el mundo se tira su ventoso, porque esa es la forma de canalizar los gases que forman la degradación de alimentos a nivel del colon. Pero si este paciente padece de estreñimiento, a veces las heces se estancan porque no tienen humedad y no se movilizan. Entonces, el gas que está arriba trata de bajar, y si trata de bajar, provoca dolor. Como no puede bajar, se regresa. Si arriba hay otro acúmulo de heces que tampoco se mueve, el gas se incrementa y va a tratar de subir o bajar, y si no puede, entonces lo va a hacer hacia los lados. Esa expansión hacia los lados causa un dolor exquisito, exquisito, que puede dar hasta shock hipovolémico en algunos pacientes. Entonces, muchos pacientes que llegan a la emergencia llegan por este tipo de patología. ¿Cómo se diagnostica? En radiografía simple de abdomen, porque ahí se mira la impactación fecal. Y es frecuente en niños y en adultos, sobre todo en niños un poquito gorditos, que son comelones, padecen de esto, sobre todo los que comen mucho pan y que toman muy, pero muy poca agua. Entonces, cuando miramos la apendicitis hay que recordar la anatomía normal. Esta es la anatomía normal, pero existe lo que se llaman variantes anatómicas. Las variantes anatómicas son múltiples y hay que tomarlas en cuenta. Y en esto tenemos que ver el tamaño, la composición y la forma del apéndice. Un apéndice puede llegar hasta 10 centímetros de longitud, aunque hemos encontrado algunos apéndices que llegan hasta los 14 centímetros. El diámetro puede estar entre 4 y 8 milímetros. Y normalmente está en la parte inferior e interna del ciego, a 2 a 3 centímetros del ángulo ileocecal o cerca de la válvula ileocecal. ¿Por qué es importante esta anatomía? Porque el 65% de las apéndices están atrás del colon. Entonces, si están atrás del colon, o mejor dicho, atrás del ciego, el ciego contiene dos cosas, heces y gas. El gas es el enemigo número 1 del ultrasonido. Por lo tanto, el ultrasonido no es diagnóstico específico de apendicitis. El ultrasonido es para descartar otra cosa. Pero si un paciente tiene una clínica específica de apendicitis, ¿por qué tienen que estar esperando un ultrasonido para poderlo operar? Y eso está sucediendo mucho últimamente en nuestros hospitales. Si no tienen el ultrasonido, no operan. Como que si el ultrasonido es el que les va a dar el diagnóstico es clínico. ¿Dónde es que se necesita complementar estudios? En pacientes con cuadros clínicos no establecidos, no claros, como ser en pacientes menores de 2 años, que es difícil una apendicitis en un niño menor de 2 años. En pacientes mayores de 65 años, porque su sistema inmunológico es diferente, las manifestaciones clínicas son diferentes. Y en pacientes embarazadas, que son las peores, más difícil todavía. La edad de promedios es alrededor de los 30 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema linfoide, su máxima actividad está entre los 12 y 20 años, de ahí en adelante va disminuyendo progresivamente. Es una repliegue valvular llamado válvula de Gerlach, ¿verdad? Es donde sale
de esa valvulita es donde sale el apéndice hasta terminar en la punta, que más o menos son 8 a 10 centímetros. En los ancianos, esta apéndice puede estar fibrótica y las obstrucciones pueden ser diferentes. Y por eso la manifestación clínica es diferente. Ahora, hay que entender el posicionamiento de las estructuras. ¿Qué nos puede hacer cambiar los signos clásicos de una apendicitis? La posición del ciego. El ciego puede ser un ciego alto o un ciego bajo o un ciego contralateral. La posición normal del ciego es en fosa ilíaca derecha, pero también hay ciegos que pueden estar en región pélvica. Hay ciegos que pueden estar casi en región umbilical. Hay ciegos que pueden estar en flanco y hay ciegos que pueden estar hasta en hipocondrio. Entonces, la manifestación del apéndice va a ser en hipocondrio, o va a ser en flanco, o va a ser en cavidad pélvica. Y cuando hay un situs inverso es que todo está al revés, ¿verdad? Situs inverso es que la caja torácica está inversa y que el abdomen está inverso, o sea, todo lo derecho está al izquierdo y todo lo izquierdo al derecho, tanto en tórax como abdomen. Dextrocardia es cuando solo el corazón ha cambiado de posición, ¿verdad? Y es importante conocerlo. Entonces, dependiendo de esto, es que va a cambiar la sintomatología. Por eso la radiografía de abdomen siempre sigue siendo importante. ¿Por qué? Porque la radiografía de abdomen nos puede ubicar estas estructuras. Digamos, si tomo una radiografía de abdomen y encuentro la burbuja gástrica acá, inmediatamente me voy a dar cuenta que probablemente el colon esté aquí. Y ya con eso ya hago un diagnóstico diferencial. El ultrasonido no me va a diferenciar, muy difícil. A menos que ya me meta a buscar acá y que de repente mire un vaso, un hígado muy raro, que no me parece la forma de un hígado, sino de un vaso, y que aquí se encuentra en forma de un hígado. Entonces, ahí sí lo voy a considerar, pero lo contrario, no. También es importante la posición de la misma apéndice. El 65% es retrocecal, por eso en un 65% del ultrasonido no logra ver las apéndices aunque estén inflamadas. Un 30% puede estar en posición pélvica y el apéndice inflamado caer sobre la vejiga y va a dar manifestaciones de trastornos urinarios, cistitis. Puede dar cistitis a un paciente por la apéndice inflamada encima de la vejiga. El apéndice, algunas cursan con diarrea, sí, un 3% cursa con diarrea. ¿Cuáles? Las que están preiliales en un 2%, o sea, el apéndice cae encima del ilion terminal o se pone posterior al ilion terminal. Cuando se empieza a inflamar el apéndice, como este es un proceso inflamatorio, al hacer contacto con el ilion terminal lo estimula y aumenta la peristalsis. Y esa es la diarrea corta que tienen algunos pacientes con apendicitis. ¿Verdad? Recordando la anatomía del apéndice, es una estructura con repliegue, pero que está llena de arterias, de un sistema venoso, de un sistema linfático y de un sistema nervioso. Si recordamos la anatomía o neuroanatomía del abdomen, en la parte posterior al epigastrio, cerca del páncreas, hay un plexo, se llama plexo solar. Es el plexo que recibe toda la información de toda la sensibilidad de todo el abdomen. Por eso, cuando el proceso inflamatorio del apéndice está en menos de 6 horas, la manifestación del dolor se siente en el epigastrio, porque quien lo está percibiendo es el plexo solar. Y esa es la característica del dolor epigástrico en la apendicitis. Entre más se ve inflamando el apéndice, los sensores inferiores van captándola. Entonces, por eso el dolor pasa del plexo a los ganglios distales que están en contacto con el apéndice. Y por eso se va cambiando al llegar el dolor hacia la fosa ilíaca derecha. Y cuando el apéndice está inflamado,
empieza a irritar el peritoneo y es donde ustedes encuentran el famoso signo de McBurney. La historia, bueno, en 1827 fue descrita por Melier, en 1887 por Morton, que hizo la primera apendicectomía, en 1889 Charles McBurney identificó el punto doloroso. Y en Perú, esta enfermedad abundó mucho y se le conoció como el cólico de la miseria. ¿Por qué? Porque solo a la gente pobre le pegaba. ¿Por qué a la pobre? Pues porque cuando medio comían, lo que comían se les pegaba y terminaba obstruyendo la unión o la válvula que les dije hace poquito a nivel del apéndice. Este es el señor Haverfich, uno de los escritores acerca de la enfermedad. La epidemiología, pues, está entre los 10 y 30 años, una edad media de 22, máxima los 30. La afectación es más frecuente en varones que en mujeres. Da una ventaja, ¿por qué? Porque es más fácil identificar una apendicitis en un hombre que en una mujer. Por ejemplo, si está un poco raro y le hacen un ultrasonido a un hombre y buscan fosa ilíaca derecha y encuentran líquido libre, lo más seguro es apendicitis. Porque el hombre no va a encontrar nada más ahí que el ciego y el apéndice. Pero si es mujer, no. Porque puede estar la trompa, puede estar el ovario, puede estar el apéndice, puede estar el ciego, el ligamento ancho, en fin, los diagnósticos diferenciales son mayores. Es así que por eso la mujer tiene un 22.25% más veces de error diagnóstico que un hombre, que es un 9.3%. Los diagnósticos erróneos en forma general abarcan el 15.3%. Y los diagnósticos es por una mala clínica. Y cuando digo mala clínica es no saber preguntar y no saber evaluar. En esas épocas, cuando en 1886 empezaron a estudiar la enfermedad y todo, ellos descubrieron que era por obstrucción de la luz, ¿verdad? Y muchos descubrieron que eran por fecalitos. Fecalitos eran heces impactadas, duras, que obstruían. También descubrieron, como era por pobreza, que los helmintos, en este caso las lombrices, provocaban obstrucción. Y es más, todavía hay apéndices a repetición, así se les llaman, o apendicitis crónica. El dolor se va y se viene, se va y se viene, y uno dice, es un colon. A veces, ¿cómo se da cuenta uno que fue? Porque con el paso de los años encuentran un apéndice calcificada. ¿Por qué se calcifica? Por las múltiples inflamaciones que ha tenido. De ahí ya no se obstruye. Ojo, pacientes que han sido, que han tenido colecistitis y han sido colecistomizados y que han tenido crisis de, como lo refieren ellos, de ponerse amarillo, hay que considerar que hubo coledocolitíasis, o sea, paso de cálculos de la vesícula al colédoco y que pueden pasarse y llegar al intestino delgado. Pero esos pueden pasar por todo el intestino y por mala suerte del paciente ir a impactar y obstruir la salida del apéndice secal. En un principio, en los estudios histopatológicos se descubrió que había una ulceración de la mucosa por causas desconocidas. Pensaban que era vírica, pensaban que era Yersinia, pero después encontraron que habían aumento de folículos linfoides y los consideró que se trataba de un proceso inflamatorio. La historia natural de la fisiopatología es el aumento de la presión intraluminal secundario a un proceso obstructivo, que esto provoca una apendicitis aguda o un proceso inflamatorio agudo. Si el proceso inflamatorio no es resuelto, se edematiza tanto, se hincha tanto, que es como que dijéramos, empieza a sudar. Y a eso se le llama apendicitis aguda supurada. Algunas le llaman flemonosa, otros le llamarían una apendicitis sudadita.
esta apéndice sudadita que se pone bien brillante, esta tiene todos los síntomas floridos. Todavía no es perforada, pero está a punto de perforarse. Si esto no se controla, se convierte en una apendicitis aguda supurada, ¿verdad? Y supurada es porque está empezando a difundirse el líquido inflamatorio a la cavidad peritoneal. Si esto no se controla, se convierte en una apendicitis aguda gangrenosa. ¿Qué es gangrenosa? Que una parte de la pared del apéndice empieza a perder vascularidad, así como la gangrena se está pudriendo. Y esa parte que se está pudriendo es la que se va a romper. Una vez que esa parte gangrenosa se rompe, se convierte en perforada y va a dar todas las manifestaciones de complicación ya conocidas como ustedes, como plastrón apendicular, ¿verdad? Las apendicitis perforadas pueden dar peritonitis local, ¿verdad? ¿Verdad? Esto es cuando el peritoneo localiza la infección y lo tapa, ¿verdad? Esa es localizada, a eso se convierte en un plastrón apendicular. Si no la controla, puede dar una peritonitis generalizada. Pero si lo logra controlar, forma una masa apendicular. Pero si esta masa apendicular que está siendo contrarrestada por el cuerpo no recibe apoyo con antibióticos, con antiinflamatorios, se puede convertir en un absceso apendicular. Y de aquí para abajo, la mortalidad se va a incrementar exponencialmente, agregando a eso a la edad del paciente y al estado inmunológico del paciente. Aquí, en una forma más descriptiva, desde la obstrucción hasta la perforación, ¿verdad? Y todos los cambios que puede haber en un apéndice, el 60% de las apéndices en las biopsias muestran una hiperplasia lefoide, muchas de ellas han encontrado fecalitos, cuerpos extraños, y cuando hablamos de estos cuerpos extraños estamos hablando de cálculos biliares, y en algún 1% todavía hemos encontrado tumores apendiculares, muy raros y muy extraños, ¿verdad? Hemos encontrado quistes de apéndice. Una vez tuvimos un caso de una paciente con una apendicitis, la vimos como apendicitis por ultrasonido. Los cirujanos después querían reír porque lo que encontraron era un quiste, y ¿qué íbamos a saber nosotros? Que lo tenía congénitamente, difícil. Pero en realidad el quiste lo que estaba dando era una obstrucción. Al rato iba a tener apendicitis. Histológicamente, aquí está el apéndice, la mucosa, los vasos sanguíneos, aquí se vuelve tortuosa, aquí empieza la reacción inflamatoria con linfocitos, los vasos se vuelven más grandes, hinchados, estásicos, y lo que provocó la obstrucción provoca mucho edema en la luz se va deformando, el flujo sanguíneo empieza a disminuirse, las venas ya no tienen flujo, el flujo arterial se va perdiendo hasta que la área debilitada provoca una necrosis con la perforación y salida del material. Aquí les tengo una imagen, ¿verdad? Esto es una apendicitis, ¿verdad? ¿Qué les parece esta apendicitis? ¿Estaría sudadita o ya está perforada? ¿O se va a perforar? ¿Qué opinan? Bueno, no sé quién tendrá pinta de cirujano de todos ustedes. Pues se ve bien inflamado, ya casi para perforar. ¿Les falta poquito? Sí. ¿Y los demás qué opinan? Igual, así que está bastante inflamado. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? La sacaron a tiempo, ya se les iba a perforar, porque ya tiene
una área de gangrena. Y esta área de gangrena, vamos a ver qué se me hizo este mouse. A ver. Esta área de gangrena está aquí, ¿ve? La ven, esa área amarillita. Es un área avascular. Esa es la área de necrosis. Normalmente las apéndices se rompen de la punta. A tiempecito la sacaron. Una hora más o una hora y media más y eso se rompe y se hubiera convertido en una apendicitis complicada. Significa que a este paciente hubiera tenido que hacerle lavado peritoneal local, colocación de antibióticos y un dreno. Aunque a veces no le ponen dreno, los dejan así, pero la posibilidad de que les haga una colección es alta. Entonces, por eso es importante el manejo. Los síntomas. Dolor abdominal, pero no todas las apéndices cursan con dolor abdominal. Anorexia, este sí es el signo patognomónico de todas las apéndices. Pacientes tienen anorexia. Entonces es importante, paciente con dolor, linfósil, leche, con anorexia, considera apendicitis. No todos van a cursar con náuseas y vómitos, solo un 50-60%. La hipersensibilidad abdominal va a variar de paciente a paciente. La fiebre también es diferente de paciente a paciente. La leucocitosis hemos encontrado rangos de 14.000. Ya cuando están más allá de 20.000 consideramos que ahí hay otra cosa. Ok. Son 1, 2, 3, 4, 5 hallazgos clínicos que tenemos que ir a buscar un paciente y un hallazgo laboratorial. ¿Cuándo es que se debe pedir más estudios? Cuando estos hallazgos no son muy claros, pero muchas veces no son muy claros porque no sabemos preguntar. Por ejemplo, si un paciente joven, o sea, un niño con esta sintomatología, pueda que esta sintomatología haya sido alterada por tratamiento en casa. Entonces, hay preguntas que hacerle a la mamá. ¿Qué preguntas le harían? Que si le dio analgésicos. ¿Cuál analgésico? No sé, generalmente lo que dan es ibuprofeno. Ibuprofeno, Acetaminofén. acetaminofén. ¿Qué más? Sertal compuesto. Sertal compuesto. ¿Qué más? ¿Qué más? Dexketeprofeno también, o si le dieron antipiréticos y cosas así. O ranitidina. Ranitis. Antibióticos. Pucha, ustedes. Me están hablando de una supermamá ustedes. ¿Qué supermamá tiene todo eso en la casa? A ver, ¿sus mamás tienen todo eso? Doctor, Generalmente sí. ríase, pero yo sí. Ah, Ríase, Generalmente sí pero tienen yo dolor. sí. ajá. Es que creo que es por usted sabe que el personal de salud, nosotros siempre nos imaginamos lo peor, ¿verdad? Ok, ¿y su mamá es de personal de salud? No, me refiero a mi persona, porque No, con mi no, hija le yo pregunto, así ¿su soy. mamá es de personal de salud? ¿Cómo? ¿Su mamá es de personal de salud, le digo? No, yo. No, ella no. No, ella no. Está por ahí. No, está abajo. Ah, bueno. Pregúntele qué le daba cuando le daba dolor de estómago o dolor de barriga cuando era niña. Me daban té. Té de manzanilla. Ah, le daba té de manzanilla, ¿verdad? ¿Y qué es el té de manzanilla? Una infusión de una planta. Sí, pero ¿para qué sirve? Es un antiinflamatorio natural. Es el mejor antiinflamatorio que hay y existe. Entonces, si le dan eso, le modifican la apendicitis. Entonces, el dolor
no va a ser igual. La hipersensibilidad se la va a disminuir. ¿Qué otro té le daba? Es que depende de lo que tuviera, doctor. ¿Cuáles son los otros tés? Me daban de zacate de limón también. Ajá. ¿Qué otro? De canela, ¿Cuál? de canela. De canela, sí, son relajantes. Orégano también. De anís. Anís, El anís. anís, ok. ¿Para qué sirve el té de anís? Deshace las burbujas de aire. Entonces es el mejor antispasmódico que hay. Ujú. Combine té de anís con té de manzanilla y tendrá una apendicitis modificada al 100%. Pero yo le pregunto, ¿pregunta eso usted en la emergencia? La verdad es que no, uno no lo piensa en un adulto, en pediatría sí, pero ¿Lo en una preguntan en emergencia pediatría? uno pregunta eso. ¿Lo preguntan en pediatría? Sí, Siempre lo preguntan. cuando le llegan con fiebre es bien frecuente porque las madres, bueno, la docente que yo tenía me decía que teníamos que preguntarlo porque es muy común que les den del anís estrellado, que tiene forma de estrella. Yo le felicito a su catedrática, porque el 80% no lo hace. Ujú. Eso nos dice ella, que por eso es que los niños luego entran, me dijo así textualmente, los niños desarrollan crisis convulsivas por el té de anís estrellado y no tanto por la fiebre con la que llegan. Sí, modifica. Ujú. Entonces, por eso es importante preguntar. En pediatría a veces no preguntan eso. Yo recibo un montón de pacientes y no, es que tenemos dudas porque no tiene esto, no tiene esto. Pero yo le pregunto, ¿y le dieron medicamento? No, no le han dado nada. Y ahí con la mamá, ¿le dio té de anís, señora? ¿Le dio té de manzana? Sí, 2 vasos. Y está, doctor le preguntó eso. No, y es importante, ya son apéndices modificadas. Entonces les digo, no, ¿cuánto tiene de blanco? No, es que tiene apendicitis, opéralo. No la ande buscando mucho más. No, que la tomografía, ¿para qué quiere irradiar al cipote? Si ya tiene una apendicitis. Entonces, por eso hay que saber preguntar. Muchas veces los errores son precisamente por eso. Bueno, sigamos. Entonces, aquí es otro esquema de cómo verla. Tenemos la oclusión de la luz, la falta de drenaje, la acumulación de moco nos lleva a un aumento de la presión intraluminal. La misma estasia intestinal produce proliferación bacteriana, aumenta la presión intraluminal. Esto provoca alteración en la presión de los capilares, oclusión de los capilares y vénulas, congestión e inflamación de las capas del apéndice, lo que la vuelve sudadita, lleva a la mucosis química, es a su vez invadida por bacterias. Esta produce formación de toxinas. Estas toxinas son las que producen fiebre, taquicardia y leucocitosis. Ojo, también los pacientes con apendicitis tienen taquicardia persistente y eso tienen que irlo a evaluar. Los síntomas que pueden tener de acuerdo a su localización, si es retrocecal, el dolor se puede ir hacia la pierna, pero también se puede ir hacia la fosa renal derecha. Si se va para los dos lados, sospéchenla. A varios le van a hacer las maniobras del psoas, del obturador, porque esas les ayuden para eso. Si está cerca del sigmoides y tocó la región priliar, les va a dar diarrea, pero esta diarrea es de corta evolución. Solo tuvieron un cuadro de diarrea y se desapareció. Si está cerca de la vejiga o toca la vejiga, les va a dar polaquiuria y disuria. La ventaja es que el 65% es retrocecal y es típica. Los signos que ustedes van a valorar, dolor al toser, la paciente con la boca cerrada le ponen el puño enfrente y que tosa. Hacer eso aumenta la presión intraabdominal y va a provocar un dolor exquisito, signo clínico de apendicitis. Hiperestesia cutánea,
La hiperestesia se toca no con las yemas, sino con la parte de atrás para ver si la sensibilidad está aumentada. La rigidez muscular ya es cuando ya está avanzada. Signo de Bloomberg, signo de Rosing, signo del SOVAX, este es el más frecuente a buscar, y el signo del obturador. Los exámenes, el hemograma completo, no lo hacen en nuestro medio, PCR y BES, no son específicas, pero la PCR y un BES elevado nos dice proceso inflamatorio agudo. Con una clínica como tal, eso es apendicitis. La glucosa, ¿para qué se pide la glucosa, por cierto? Nada que iban a pedir glucosa en una apendicitis. ¿No tendría que ver con la proliferación bacteriana? Sí va a afectar, pero ¿por qué es importante? La verdad es que no sé, doctor. Y fíjese que en la emergencia de cirugía uno llena las boletas y ni sabe realmente. Ay, entonces, a ver, Ceci. Se me perdió Ceci. Aquí estoy, doctor. Y entonces, ¿para qué le pide glucosa? No sé, pensando en la cirugía, por una complicación postquirúrgica o en la cirugía, o no sé. ¿Y por qué complicación? No sé, doctor, fue lo primero que pensé. Derian. Pues pienso igual, no sé. Edith. Pues sí, yo pensaría que es para valorar qué tipo de líquidos también pueden utilizar. Ajá. ¿Qué piensa Jorge? También diría que sería como criterio del preoperatorio y valorar que no sea un paciente que presente riesgo por ser diabético. Ah, ahí es lo importante. Saber si el paciente es diabético o no. No es lo mismo operar a un paciente normal a un paciente diabético. Porque si el paciente tiene glucosa elevada en el momento de la cirugía, se les complicó la vida a ustedes, tanto por el postoperatorio como la recuperación. Tienen que controlar el azúcar, ¿verdad? Tienen que hacer algo ahí para manejar los niveles de azúcar, porque ahí tiene 250 de glucosa. Cuando vayan a operar, hasta la cicatrización va a ser complicada. Entonces, todo eso tienen que saberlo manejar. El boom se pide, la creatinina. ¿Para qué la creatinina? ¿Para qué la creatinina? Función renal. ¿Y qué le interesa saber de la función renal? Para ver si no tiene insuficiencia renal crónica Y si la o algo. tiene, ¿en qué va a cambiar? ¿No lo va a operar? A ver, Karina. No miro a Mónica. La verdad no sé, doctor. A Mónica no la miro aquí. ¿No saben de ella? Estaba al inicio. Ok. ¿Para qué la creatinina? Para saber el tipo de anestésico que van a usar. Si se excreta en riñón o se excreta en hígado. Todo eso deben de manejarlo en un quirúrgico. El examen de orina para saber si no hay un proceso infeccioso o agregado. Y la prueba de embarazo. ¿Para qué le sirve la prueba de embarazo en una apendicitis? Porque hay que descartar. Diagnóstico Diferencial. diferencial. Exacto.
Hemos encontrado casos en que hay apéndices inflamados secundarios a un embarazo ectópico porque está pegado. Y es difícil de diferenciar. Los rayos X sirven para las apéndices, sí. ¿Qué vamos a buscar? Niveles hidroaéreos, borramiento de la grasa preperitoneal, apendicolito. El apendicolito es un fecalito calcificado, pero que está en la región de fosa ilíaca derecha. Borramiento del psoas y asa centinela. ¿Qué significa asa centinela? Es una asa de intestino delgado que se mira que ha formado un pequeño nivelito, justamente en el área donde pasa el intestino. ¿Cómo sabemos? Por el grosor. El intestino grueso es ancho, mientras que esa tiende a ser delgada. Ahí vamos a buscar una imagen. Esto es por rayos X. Aquí están los rayos X. Miren, este es la asa centinela. Esto es colon, es más grueso. Esto es colon más grueso, más grueso, más grueso. Pero este es intestino delgado, es una asa centinela. Miren, ¿ven? ¿Logran ver esto que es aquí? Si un paciente tiene un cuadro clínico de apendicitis, pero no tienen laboratorio, no tienen nada más, ni ultrasonido ni nada, y tienen esta radiografía, solo con que vean esto es suficiente. No le hagan nada más, no le busquen nada más, es apendicitis y punto. En todos los pacientes con apendicitis, un fecalito en fosa ilíaca derecha es patognomónico de apendicitis aguda. No tienen que hacerle nada más, solo entrar a la cirugía. En ultrasonido, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Engrosamiento de la pared apendicular, líquido periapendicular, aumento de la vascularidad. Esto solo se puede ver con ultrasonido, el aumento de la vascularidad. Visualización del fecalito también se puede ver tanto por rayos X como ultrasonido. Y ¿se acuerdan de la asa centinela? Aquí se ve como pared intestinal, o sea, el ilion terminal debería de tener peristalsis y al estarlo observando por ultrasonido no se mueve para nada. Eso se llama pared intestinal. Y todos esos son signos clínicos, signos ultrasonográficos de apendicitis. Aquí tenemos una raya X de abdomen, ya este es un paciente con una apendicitis complicada, porque si ustedes fijan, la grasa está borrada, el psoas está borrado y hay una brillantez de aquí, significa que hay un proceso inflamatorio ya bastante marcado. El ultrasonido, esto es lo que se puede ver cuando se miran las apéndices, miren, parece un dedito, en corte longitudinal, este es en corte transverso. Claro, no va a estar alegre como está esta paciente, ¿no? Hay lo que ustedes llaman el rebote. El rebote nosotros le decimos, no sé si para fregar a los cirujanos, pero le llamamos rebote sonográfico. Solo le ponemos el transductor ahí encima, lo apretamos y lo soltamos y pega un dolor terrible. Entonces le llamamos rebote sonográfico. Aquí la apendicitis otra vez con la presencia de líquido. Si el estudio está muy dudoso, muy complicado, las edades, la sintomatología es diferente, entonces podemos recurrir a la tomografía, que la tomografía es fidedigna para la apendicitis. Por ejemplo, aquí tenemos 3 casos que son diferentes. Un típico con dolor en fosa ilíaca derecha, y aquí hicimos una tomografía y aquí se mira una imagen tubular engrosada, bien engrosada. Pero un paciente atípico, ¿verdad? El apéndice va para arriba y el dolor está hacia mesogastrio, no en fosa ilíaca derecha, sino que hacia mesogastrio. ¿Por qué? Porque el apéndice se está yendo para arriba. O en este caso, que esta que están viendo aquí es parte del útero y aquí está la vejiga, pero el apéndice está cayendo encima del útero. Entonces las manifestaciones clínicas son de un problema de tipo pélvico.
pero con una clínica sospechosa de apendicitis. Se le hace la tomografía y la tomografía muestra que el apéndice está cayendo encima. O en este otro caso, que se hace porque el paciente, a pesar de tener un cuadro clínico de apendicitis, ¿verdad?, con pérdida del apetito, el problema se manifiesta más en el hipocondrio derecho. ¿Y por qué? Porque el apéndice está tocando el borde inferior del hígado, aquí. Entonces está dando una manifestación clínica de un problema de vías biliares. Entonces, estos son los pacientes que se les hace la tomografía. Este es un cuadro, no necesito que lo aprendan, solo es para que sepan, ¿verdad? Cuando nosotros valoramos un apéndice, valoramos estos parámetros, y estos parámetros son los que nos ayudan a decirle al cirujano si es un paciente con una apendicitis aguda o no. Los diagnósticos diferenciales son linfadenitis mesentérica, enfermedad pélvica de todo tipo, gastroenteritis, colegitis, pancreatitis, diverticulitis, cálculos ureterales, pielonefritis aguda. Por cierto, ¿existe el empacho? Yo digo que sí, doctor. Ajá. A mí me da la impresión de que es un hilio. Hilio, ok. ¿Y con qué se cura el empacho? A eso sí no sé. Yo he escuchado que les pasan un huevo y que les soban y que les hacen no sé qué. Ajá. ¿Y los demás? Pues lo que he escuchado yo es que lo soban. Los soban. Les hacen un montón de cosas y al final lo que más, o sea, como lo que yo he visto que usan más es como laxantes naturales. Ujú. ¿Y qué es lo que cura? ¿La Y sobada, lo provocan- el huevo o el purgante? yo creo que lo purgante en todo caso. Yo digo que la sobada, basándome en lo que le decía, que creo que es un hilio. Ah, Las dos cosas juntas. dos cosas juntas. Bueno, lo que cura en el empacho es la sobada, pero no la sobada en el abdomen, porque la sobada del empacho es en todo el cuerpo. Las, No me la vi. las sobadoras dicen que encuentran gomitas en los brazos, en las piernas, en los codos, en las axilas, en el cuello y hasta en la barriga. ¿Qué creen que son esas gomitas? Aire. En los brazos. No sé. Ganglio. Son ganglios linfáticos. Entonces, cuando soban, lo que hacen es comprimir los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos liberan linfa y la linfa controla el proceso infeccioso. El purgante es chascadita y el huevo es creencia, pero la sobadita es la que cura. Y el empacho es una linfadenitis mesentérica. ¿Ah? Es la inflamación del sistema linfático por un proceso infeccioso, sobre todo de tipo gastrointestinal. Entonces es importante tener en consideración todo eso. Pronóstico. La edad del paciente. Entre más edad tiene, más probabilidad de perforación tendrá. Factores como ser diabético, hipertenso, cardiópata, nefrópata. La tasa de mortalidad incrementará depende del momento que usted la encuentre. Si es una apendicitis aguda, sencilla, 1.1%. Si es una apendicitis perforada, de un 3 a un 5%. Si es una apendicitis perforada en un anciano, de un 15%. Si la apendicitis no fue manejada y generó complicaciones como accesos o plastrones, la mortalidad asciende a un 47%. Por eso es importante que usted la diagnostique temprano. ¿Hay dudas, comentarios, preguntas? ¿O está claro? Doctor, y digamos, las apendicitis que tienen una clínica poco clara,
es decir, por diferente posición del apéndice, esas normalmente se complican por retraso de diagnóstico o Sí, si es se que... retrasa el diagnóstico se van a complicar. Por eso es importante que usted haga una anamnesis adecuada. ¿Qué empezó? La náusea o los vómitos. ¿Qué empezó? La fiebre. ¿Qué empezó? La anorexia. ¿Qué empezó? El dolor. Haga una secuencia de todos los hallazgos clínicos. Siempre tiene que tenerla como diagnóstico diferencial en todo paciente. Pero no a todo mundo hay que ponerle apendicitis aguda, sino que siempre tenerlo en mente como diagnóstico diferencial. Y concluir con todo lo que usted tiene. Es necesario hacer un buen examen físico, una buena historia clínica. Preguntar esos factores, ¿le dieron medicamentos? El año pasado o antepasado tuvimos un paciente de 15 años, 16 años tenía, por un dolor en fosa ilíaca derecha. La mamá pensó que tenía un malestar estomacal y la mamá le dio, para que te quite, te voy a dar té de anís. Y le dio 2 vasos de té de manzanilla, en 24 horas, 2 vasos de té de manzanilla, un té de anís. Y el muchacho mejoró. Pero al tercer día, cojeaba y decía que le dolía el lado derecho. Como ya miró que le dolía el lado derecho un poco, la mamá decidió llevar al hospital. Cuando le lleva al hospital y se le hace el ultrasonido, encontramos un apéndice hinchada, medía 11 milímetros de grosor y como 10 centímetros de largo. Aquella cosa hinchada, hinchada, hinchada. Y no se había roto. Ya llevaba más de 3 días. No se había roto, gracias a Dios. Y le dijimos, óigame, mire, ¿qué pasó? Esto es una apendicitis. ¿Cómo puede ser? ¿Le dio algún medicamento? No, no le da. ¿Le dio algo en casa? Sí, le di té de anís, té de manzanilla. Pues fíjese que eso fue lo que cambió los síntomas. No sabía yo que provocaba eso. Dios mío. La mamá era una doctora. Nunca se percató que tuvo una apendicitis. Entonces, moraleja con esto. Hay que entender que existe la medicina natural. Número 2, no tratemos de manejar familiares. Perdemos lo ecuánime. Perdemos la clínica porque metemos la emoción. Si hay un caso dudoso y es de nuestra familia, mejor que lo vea otro, no uno. Se puede equivocar. ¿Algo más? Incluso cuando uno, o sea, los mismos médicos tienen que ir a otros médicos Sí. a consulta. Sí. Sobre todo esto con el Por lo COVID. mismo. Con el COVID uno se puede equivocar. ¿Algo más, chicos? Bueno, otra duda tenía yo. Bueno, obviamente el diagnóstico principal es por clínica y usted dijo que la tomografía en aquellos casos que la clínica es poco clara, pero ¿cuándo, por ejemplo, se tiene que usar el ultrasonido? ¿O es otra opción en vez de la tomografía? El ultrasonido lo puede hacer usted si tiene mucha duda clínica. Lo puede hacer. Lo que le quiero decir es que el ultrasonido no es tan efectivo, porque el hecho de que un ultrasonido no le dé información para un apéndice no significa que no sea un apéndice. ¿Por qué? Porque tiene que verlo dentro del contexto. Hubo un caso una vez, un paciente, 3 años, la niña, era la nieta de un familión, la única niña en toda la familia. La vio un pediatra, muy buen pediatra, la vio.
y la niña tenía todos los síntomas de un apéndice. La cuestión es que cuando la iba a operar, la niña mejoró. Y como mejoró, él dudó porque era una niña, la única de toda su familia. Y le hacían una heridita. Y que no fuera, lo mataban. Le mandó a hacer un ultrasonido normal. La niña al día siguiente iba a ser dada de alta y vuelve a presentar el dolor. Y le vuelven a hacer otro hemograma. Y otra vez arriba los blancos. Y con el dolor y con las náuseas. Bueno, a operar. 2 horas antes de la operación, la niña mejora. Bueno, en observación. Al día siguiente la niña vuelve a presentar el dolor. Entonces, lo mandan a hacer un ultrasonido. El radiólogo pediatra le dice, mira vos ahí, miro un poquitito de líquido, pero no es casi nada. Y el pediatra le dice, ¿qué hago? Operarla, le dice. Pero es que si no, mira, no puedes estar jugando. Ha tenido un cuadro clínico de apendicitis. Que no sea comprobable es una cosa, pero operarla. Mejor que te maten, le dicen, bromeando mejor que te maten porque le hiciste la heridita a que te maten porque se muera de una apendicitis. Entonces ahí se metió y la operó y era una apendicitis. Lo que pasa es que no era una apendicitis común y corriente, ¿verdad? Aún cuando sacó el apéndice, se miraba de esas apéndices como medio rojita, ¿va? Como cuando alguien le dio vergüenza. Y hasta él mismo tenía dudas. Pero él la sacó, la puso en un frasco, se las enseñó. Y como que quedaron un poco la gente. La cuestión es que la mandó a patología, ¿va? La niña evolucionó bien, se restableció bien, claro, con su heridita. Al tercer día, el médico especialista rogando que saliera algo. Llega el informe histopatológico, apendicitis por estronquiloides costarricense. Le hacen la pregunta a ellos. Sí, anduvimos en Costa Rica hace 2 semanas atrás. Y revisando el expediente, nadie se fijó que las 2 veces que tuvo leucocitosis fue a expensas de eosinófilos. Nadie se percató por el susto. Entonces, sí, usted tiene que basarse mucho en la clínica y pedir estudios que le puedan apoyar y siempre examinar todo en un completo. Toda la anamnesis, laboratorio y estudio radiológico en un conjunto y tomar decisiones. Pero no esperar mucho porque se puede complicar. Gracias, doctor. ¿Algo más? Si no hay nada, recuerden, hoy es el examencito, ¿verdad? Sí, doctor. A las Sí. 7, ¿verdad? A las 7 y el de mama sería el miércoles. Ok. Vaya, pues estoy. Mónica, si localizan a Mónica, por favor, que me estudie para el examencito. ¿Cómo, doctor? Disculpe. Mónica, que se me ha desaparecido. Ah, no, es que creo que tiene problemas de conexión. La verdad no sé, voy a hablar con ella a ver qué fue lo que le pasó. Ajá, pero recuérdenme el examencito de hoy. Sí, Sí, doctor. ok. Cuídense, buenas tardes. Bueno. Igual, gracias, doctor. Buenas tardes.